Hay sonidos tan inocentes como el sonido del rodar de una canica que nos transportan a lugares de pesadilla. Por ello, para esta historia, vamos a irnos al occidente del país, al estado de Nayarit, a la ciudad de Tepic, para contarles esta historia. Una familia que se muda a la ciudad de Tepic renta una casa habitación muy peculiar de los 80s, sin nada fuera de lo común, tan regular como la del vecino. Y en esta casa, al llegar, a los pocos días, la familia empieza a sentirse un poco extraña, como vigilada, como si algo estuviera espiándolos. A los pocos días, la familia comenzó a escuchar ciertos ruidos, sobre todo al oscurecer, y uno de los que se volvió muy peculiar en la casa fue el sonido de una canica. A lo lejos de la casa se escuchaba cómo rodaba y brincaba una canica de vidrio en alguna parte de la casa, como si se hubiera caído de una mesa y rodara hasta el fondo de algún cuarto. Este sonido se hizo muy habitual, pero hasta ese día ninguno de los familiares había logrado ver aquella canica o había identificado de dónde venía el sonido. A los días que terminaron de adecuarse a la nueva casa, la hermana mayor se quedó con un cuarto para ella sola que estaba junto al lado de sus hermanos. Ella recurrentemente sufría bromas de sus hermanos, ya que entraban a su cuarto para intentar asustarla o jugarle alguna broma. Esa noche, después de haber tenido una pequeña rencilla con sus hermanos, se fue a su cuarto a dormir y empezó a escuchar un ruido debajo de la cama. A los pocos segundos identificó aquel ruido como el sonido de aquella canica que se escuchaba por toda la casa. Al asomarse abajo de la cama, vio que por ella salió rodando una canica. Ella pensó que se trataría de alguno de sus hermanos que estaba escondido abajo de la cama, arrojando las canicas para intentar asustarla. Cuando fue abajo de su cama para sorprender a su hermano, su sorpresa fue muy grande. Debajo de su cama encontró 2 niños con ropa de más de 200 años. ¡Cállate! No digas nada. Sí, nos van a oír. ¡Cállate! Él de todos modos ya sabe que estás aquí. Aquellos seres con facciones fantasmagóricas, con una mirada perdida, los cuales empezaron a decirle que se callara y que no dijera nada. Ella empezó a gritar y a salir aterrorizada del cuarto, corriendo hasta la sala donde se encontraba el resto de su familia. Le explicó la situación a sus padres y fueron a ver qué había abajo de la cama, pero no encontraron nada. Esa noche se quedaron todos en un cuarto, intentando evitar hablar de cualquier cosa relacionada con el tema. Pero aquel ruido de la canica que recorría la casa, y ahora la atención a aquellas pequeñas sombras que pasaban de lado a lado rápidamente, se había vuelto insoportable. A los pocos días se mudaron a otra casa y ahí empezaron todos a comentar que muchos de los familiares se habían percatado que ya había ruidos por toda la casa,
y de unas pequeñas sombras que recorrían no más altas que un niño, y trataban de buscarle una explicación a por qué se parecían aquellos niños ahí. La hermana mayor les dijo que realmente, más que parecer unos niños, se veían tan espectrales y tan espantosos que realmente dudaba mucho que fueran como tal, unos niños solamente. Se dice que realmente muchos seres de la oscuridad suelen transformarse en niños y criaturas inocentes para atraer la atención de los humanos y llevarlos a una de sus trampas. Algunos de estos seres son tan antiguos que recurren a viejas técnicas que utilizaban hace 200 años, pero aún no se han dado cuenta que ha pasado el tiempo y ellos siguen atrapados en un fragmento, buscando alguna víctima que pueda caer en sus engaños. Recuerda, la mayoría de los fantasmas que tú puedes llegar a observar suelen ser sombras y borrones muy extraños, pero si ves un niño, lo más probable es que no lo sea, ya que las almas puras nunca se quedan en nuestro plano penando. Cállate, no digas nada, cállate, nos van a oír.